Bueno, primero que nada, dar la bienvenida a, a la dirigente de Arica y Payanacota, a Ninosca González, que es la presidenta de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros de la ciudad de Arica y de la región de Arica y Payanacota. También dar la bienvenida a Giselle Kuntz, que es la presidenta de la NEF regional de Arica y Payanacota también. Y bueno, hoy nos tocó desde la coordinadora de trabajadores y trabajadoras No Más AFP de la ciudad de Arica. Estamos transmitiendo en vivo con nuestro vocero nacional, Luis Mesina, y tenemos varias materias que tratar. Creo que nos va a informar en forma plena en relación a esta campaña que tenemos, que es derogación del decreto de ley 3500, que ya se instaló dentro del Parlamento, hoy en día está en el Senado. Luis también nos va a informar hoy día qué pasó con la comisión que nos representó en el Senado, cuáles son las acciones que hay que seguir, cuáles son los plazos del Senado. Y nosotros como región nos gustaría tomar al último, cuando se refiere a Luis en esta materia, qué pasa con nuestros vecinos compatriotas en Perú. Hoy en día, a partir de hoy, empezaron a retirar ellos su dinero desde la AFP con un 25%, que tiene un tope, sí. Así que también tenemos noticias al respecto. La bienvenida. Adelante, compañeros y compañeras. Luis. ¿Por ahí me escuchan? No sé si me están escuchando ahí. Yo sí. Sí, yo te escucho bien, Carlos. Yo sí. Bien, perfecto. A ver si damos también. Ahí está Ninosca, está Giselle, si se quieren referir antes de que Luis nos informe de qué estamos viendo hoy en día en esta derogación del decreto ley 3500. Yo creo que le damos la palabra al especialista en la materia. Perfecto. Luis. Ya, bueno, hola. Bien, compañero. Muchas gracias, Carlos. Mucho gusto estar aquí con nuestros amigos de Arica. Arica, siempre Arica. No sé si se escucha con rebote un poco. Sí, ¿qué será? Bueno, un abrazo a Ninosca, Un abrazo a Giselle. Qué importante que dos compañeras, una presidenta de la NEF regional y una compañera presidenta de las enfermeras, que son hoy día quienes están puestas en la primera línea de fuego. Tengamos la posibilidad de discutir, bueno, justamente a raíz y con esta ventaja que nos da la tecnología, poquito más de 2.000 kilómetros, estemos discutiendo en vivo y en directo. Así que bueno, un abrazo muy grande, Arica, a Carlos, a la coordinadora. Lo que ocurrió hoy día que estuvimos en el Senado, fuimos invitados por la Comisión de Constitución a exponer. Expuso la ministra, expuso un especialista de esto en finanzas y me correspondió a mí también exponer. Fuimos los tres que expusimos. En la comisión del Senado, donde habló mucho Andrea Alamán, Víctor Pérez. Y como siempre, lo que al final yo lo dije, lo que devela este debate, que uno lo que observa es que estamos cada uno en trinchera, que aquí respecto de avanzar en materias de mejora previsionales, uno no ve absolutamente ninguna voluntad de los sectores derechistas de querer avanzar. Ninguna. Se sigue repitiendo la idea de que hay que ahorrar más dinero, de que las AFP lo han hecho relativamente bien, de que en el mundo hay cambios, es decir, una serie de
argumentos que apuntan en la dirección solamente de mantener este sistema, pero no abrirse a la posibilidad de un cambio importante. Y nosotros intervenimos señalando que era importantísimo y valorábamos la estrategia de los 5 senadores que por vez primera, después de 39 años, creo que hay que revelarlo a un nivel de importancia, cabezados por Alejandro Navarro de la región de Concepción, la senadora Yarna Proboste de Atacama, el senador Juan Ignacio Latorre de Valparaíso, el senador Alfonso de Urresti de Los Ríos, Valdivia, y la senadora Jimena Órdenes de Aysén. 5 senadores que llevaron adelante la presentación de un proyecto de modificación constitucional para derogar el decreto de ley 3.500. Miren, el debate de los senadores de derecha acusaron de ser, y la palabra fue concretamente, están haciendo un fraude, y eso molestó mucho en el debate porque acusaron de estar haciendo un fraude. Cuando se hace una presentación en un organismo del Estado como es el Congreso, en el Senado, ¿cómo puede haber un fraude? Si no son los senadores los que pueden plantear una reforma constitucional, entonces, bueno, ¿quién puede plantearla? Y eso le molestó, irritó a la derecha porque lo que se plantea en esta reforma es restituir, y esto es muy importante para quienes nos escuchan. Hoy día cualquier reforma en materia de pensiones solo lo puede hacer el presidente de la República, es decir, el Ejecutivo. El Congreso no tiene potestad, no tiene facultades, no tiene competencia. Y esto parece francamente increíble. Cualquier persona normal, con un mínimo de información, sabe que en un Estado de Derecho los poderes tienen independencia uno de otro. ¿Y qué mayor claridad puede tener el que uno de los poderes legislativos, en este sentido el Congreso, tenga limitadas sus atribuciones, sus facultades para modificar una materia que es de primer orden en materia de política pública, como es la seguridad social? Bueno, es bueno que la gente en Arica y quienes nos están escuchando desde otros sectores sepa que esta decisión solamente radica en el Ejecutivo y por eso es tan importante modificar la Constitución Política del Estado. Bueno, lo importante es que se ha dado un paso en el debate, se van a sincerar las posiciones, 5 senadores más 3 que han manifestado su apoyo. Hoy día Buenchumilla estuvo bastante bien en su intervención, pero también tenemos el apoyo que lo ha manifestado el senador Jorge Soria, el senador Quintana, y además 55 diputados de distintas bancadas. Ya la hicimos pública y eso es tremendamente relevante. Creo que el país tiene que sincerar este tema y debatirlo. En 15 meses más hay elecciones en nuestro país. Y es bueno que desde Arica a Magallanes la gente sepa cómo votan sus congresistas, sean del color que sea. Ya creo que los chilenos, las chilenas nos cansamos de este tema. Esta pelea que estamos dando por seguridad social, y qué mejor, Ninosca, tú que representas un sector que está en la primera línea, bueno, y nuestras compañeras del sector público, Giselle, que ha sido vilipendiado el aparato público, los funcionarios públicos han sido vilipendiados en estos meses por el tema de la cuarentena. Como que si el funcionario público quisiera por mutuo propio, quisiera no trabajar porque no le gusta trabajar. Entonces, no han intentado mancillar la función pública, denostar a la función pública. Y cuando la función pública es una actividad absolutamente noble porque está vinculada a la política, a la polis, a la ciudad. De igual forma el personal de la salud. Y lo digo con mucho conocimiento de causa. Tengo una hija que es enfermera, entonces sé lo que está padeciendo también en esta materia, cómo están las enfermeras sufriendo con esta pandemia. Entonces, creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, Giselle, Ninosca, Carlos, en mantener mucha unidad respecto a la restitución de la seguridad social. En este tema no hay dos posturas. Aquí no hay rojo, amarillo, azules, verde. Aquí somos todos trabajadores, somos todos ciudadanos que necesitamos restituir derechos. No podemos seguir manteniéndonos indolentes frente al drama que viven las profesoras en nuestro país, con pensiones de 180, 200 mil pesos después de 35, 40 años de servicio. Miren, y termino.
que un dato me parece a mí absolutamente relevante para que ustedes lo sepan, porque lo presenté hoy día en la comisión. El 5,01% del total de los afiliados, que son como 11 millones hoy día, 5,01% tiene más de 100 millones de pesos. Y con 100 millones de pesos se alcanza una pensión de 450.000 pesos hoy día. Solamente el 5,01% tiene más de 100 millones de pesos. Para tener 100 millones de pesos en su cuenta, usted tiene que haber trabajado mínimo 35 años con un sueldo promedio de 800.000 pesos hacia arriba. No haber tenido nunca laguna. De eso estamos hablando. Entonces no es un capricho este tema, no es un capricho el que queramos efectivamente terminar con este sistema que después de 39 años ha sido un absoluto fracaso. Y es menester, y es absolutamente legítimo que queramos restituir la seguridad social, y eso es lo que hemos planteado en el Senado hoy día. Bueno, eso es lo que puedo informar ahora en esta primera intervención. Perfecto, Luis. Giselle, te damos la palabra para que puedas referirte al tema. Sí, bueno. La realidad que se vive en el sector público. Sí, bueno, a propósito de lo que señala Luis, bueno, primero señala que es un honor aquí estar compartiendo, estuve escuchando también las intervenciones recientemente en la página del Congreso y damos cuenta de cómo los parlamentarios hoy día de gobierno se refieren y su displicencia respecto con un sistema de seguridad social precarizado que tenemos hoy en día, de cómo ellos defiendan hoy día los intereses del empresariado porque finalmente dejan en evidencia toda su propia naturaleza. Pero a propósito también de lo que señala Luis respecto de la precarización, porque no es menor hoy día el impacto que tiene en, bueno, primero la instrumentalización que se ha realizado respecto del rol que los funcionarios públicos hemos jugado respecto de el trabajo presencial, porque en realidad se ha hablado de retorno laboral, como si hoy día los funcionarios públicos no estuviéramos trabajando día a día. Y no quiero con esto victimizar, pero finalmente hoy día el rol en nuestra región tenemos muchos funcionarios públicos hoy día trabajando en forma remota con no menos dificultades, porque hoy día tenemos madres trabajadores del sector público que están con sus hijos en clases en línea y con todas las ocupaciones laborales que también eso implica. También solidarizando con la situación laboral en términos del sector privado, porque sabemos que también no podemos minimizar ese impacto. Pero también no es menor que la precarización laboral en el Estado impacta hoy día también a los funcionarios públicos en esa línea, porque muchos tienen lagunas, tremendas lagunas laborales. Hoy día no es menos que todos conozcan que los funcionarios públicos no contamos con seguro de cesantía, por lo tanto, el funcionario que es despedido se va con la remuneración del mes correspondiente, no cuenta con un seguro al respecto, por lo tanto, las lagunas laborales que se producen respecto a los funcionarios públicos también son tremendas. Y en ese proceso también vamos a ver los impactos también a largo plazo, producto de la precarización de las fuentes laborales del Estado. También referirnos un poco a el impacto que produce escuchar a los parlamentarios y su disgregación respecto al tema de seguridad social, porque si hoy día nos referimos al rol que debiera jugar el sistema previsional dentro del marco de la seguridad social y el rol que juega en Actum, o cuál es el rol que debiera jugar en doctrina o en la práctica, porque sabemos que hoy día se ha convertido más en un sistema de capitalización financiero más que en un sistema previsional. Y en eso yo creo que todos solidarizamos y todos debemos poner todas las energías dispuestas para efectos de poner el énfasis y presionar para que hoy día los parlamentarios apoyen esta moción de derogación del decreto ley 3.500. Eso. Yo creo que vamos por fase, yo creo, para ir un poco ordenando. Le doy la palabra a mi compañera Ninosca. Bueno, hola, buenas tardes, ya nos habíamos saludado. Creo que en este tema es importante y creo que es un gran avance lo que se está generando ahora en el Congreso y también lo que mencionaba Luis en relación a saber cómo votan y qué votan nuestros parlamentarios. Y obviamente en Arica ya tenemos claro exactamente quiénes votan y cómo votan.
Me sorprende sí que como parte de la población de Arica hay senadores que podrían considerarse de oposición que aún no están en esa lista, y eso me preocupa más que los que votaron, porque sé que los que apoyan, por lo menos de acá de Arica, diputados, sabemos cómo votan. Hace rato ya quedó manifiesto. No le podemos pedir peras al olmo pensando que los diputados de derecha puedan votar en favor de la derogación de esta ley, que en el contexto de enfermería genera graves circunstancias, porque durante mucho tiempo estamos los enfermeros considerados como personas que no están dentro de la población más precarizada, con un buen estándar de vida, con buenos ingresos, pero que en el momento de la jubilación, que en este momento a nivel nacional aproximadamente 800 enfermeras están jubilándose, pero que ninguna de ellas se va a jubilar, porque se mantiene trabajando y eso se considera porque a los, no sé, de un mes a otro se convierten en personas que su ingreso por remuneración o por sueldo, por jubilación en este caso, se disminuye a la tercera parte de lo que reciben de manera habitual trabajando activamente. Y esos son las enfermeras que ya tienen una gran cantidad de años trabajando, pero esta nueva camada, si se quiere decir, de enfermeras jóvenes, en donde tienen cantidades ínfimas en sus fondos de pensiones. Me atrevería a decir que ninguna de ellas supera los 50 millones de pesos. Y muchas de ellas están en menos de 10 millones de pesos. Porque, por un lado, sus prioridades acompañadas a la juventud y al tipo de función que realizan, aún creo que no se concientiza. Creo que recién tanto el estallido social como esta pandemia ha hecho a muchos enfermeros recién aterrizar, a esos enfermeros jóvenes que estaban llenos de ilusión y llenos de cosas, entre comillas, sentirse millonarios, pero que en la realidad ahora se dieron cuenta que vivimos como todos, los jóvenes y los no tan jóvenes, endeudados. Y esa es la realidad, que a esta altura nos dimos cuenta que somos parte de deudas y que lo que tenemos realmente, que nuestros activos son escasos, muy escasos. En Arica la situación no es distinta. La mayoría de los enfermeros que pertenecen a mi estamento, jubilados, siguen trabajando, no se han retirado y se han vuelto a recontratar, y también generando trabajo desde el punto de vista docente y en otras materias. Pero es como que también se genera ese cuello de botella que no permite ocupar los espacios que podrían quedar liberados si la jubilación de los profesionales de enfermería fueran adecuados y fueran dignos, si se quiere. Entonces, no le dan la pasada a los jóvenes que vienen de atrás en los cargos que ellos siguen ocupando, y por lo mismo, y todos con una jubilación que a la fecha te genera bajar tu estándar de vida de una manera sorprendente. Entonces, a raíz de lo mismo, entonces, yo creo que esto manifestado en el Congreso y a la pelea que creo que hemos dado hace años, hay que seguirla haciendo con mucho más insistencia. Más en este momento que parece que todos concordamos y que las necesidades las teníamos, pero no nos dimos cuenta hasta ahora. Perfecto. Bueno, el otro día escuchábamos, fundamentando un poco lo que dice Ninos, que el otro día escuchábamos a Marco Kremer de Fundación Sol, y hacía un cálculo matemático simple en decir que para tener una jubilación aproximada de 500.000 pesos teníamos que tener un ahorro previsional de alrededor de 104 millones de pesos. O sea, estamos lejos de la realidad de nuestros ahorros previsionales. Entonces, nos encontramos con esta realidad en donde hace bastantes años ya venimos como coordinador nomás AFP diciendo que exigimos una seguridad social real en nuestro país. Luis. Sí, mira, yo quisiera dar algunos datos que me parecen relevantes porque estas presentaciones después quedan grabadas, entonces la gente que a veces no alcanza a verlas, después las revisa y nosotros mismos podemos compartirlas.
Pero algunos datos que quedan ahí instalados que son buenos son datos que ilustran y a ustedes también les sirven, que fueron los que presenté yo hoy día en la comisión. Mira, durante el año 2019 se pensionaron 127.000 personas. No es poco, 127.000 personas. El 50%, es decir, la mitad de ellas, logró autofinanciar, es decir, con su ahorro, una pensión de 49.000 pesos hacia abajo. Todo lo que lograron ahorrar, la mitad de 127.000 personas. Estamos hablando de 60 y tantas mil personas. ¿Quiénes cotizaron ahora? Porque ahí nos podrán decir, pero mire, esa gente que tuvo esa pensión, trabajó tan poco, ahorró tan poco y por eso logró acumular tan poco dinero. Bueno, pero veamos quiénes cotizaron entre 30 y 35 años, que es casi toda una carrera, lograron autofinanciar una pensión menor a 234.000 pesos promedio, que representa el 73% del salario mínimo actual, que está en 320.547 pesos. Ahí está el tema que plantea Ninoska. Enfermeras que durante su vida activa pueden ganar 800, 1.000, 1.000.000 de pesos algunas, 1.200.000 con turno, y que de la noche a la mañana se encuentran con que su ahorro es tan escuálido que pueden autofinanciar una pensión en el mejor momento, en los primeros años, de 300.000, 400.000 pesos y después van cayendo fuertemente. Es decir, se da la paradoja que mientras nos vamos colocando más viejos, la pensión va disminuyendo. Y se supone que cuando nos vamos envejeciendo más posibilidades tenemos de enfermarnos. Es casi una ley natural. Entonces, lo que debería ocurrir es que mientras más viejo, más pensión tenemos. Ocurre lo contrario en este sistema. Entonces yo siento que es prácticamente, como dijo una vez, esto es miserable. Manuel Risco una vez trató así, estos solamente son miserables quienes no quieren entender este tema. Mira, el 80% de las actuales pensiones, el 80%, son inferiores al salario mínimo. El 82,5% de las mujeres entre 56 y 60 años tienen ahorro inferior a 30 millones. Pero aquí les voy a dar el dato. Voy a partir por las mujeres. Y creo que Ninoska no estaba equivocada. Pero es mucho más dramático. El 61,7% de las mujeres que hoy día están afiliadas al sistema y que tienen entre 55 y 60 años, es decir, están pensionándose ahora porque se pensionan a los 60 años, el 61,7% tiene menos de 10 millones de pesos. ¿Y cuántas son? 271.664 mujeres. Estos datos después se los puedo mandar, esta presentación. El 14,4% tiene menos de 20 millones. Entonces, si uno suma esto, llega a la triste realidad que el 89,7%, estos datos los tengo hoy día porque los presenté, los mismos datos que les estoy dando los presenté en el Senado. El 89,7% de todas las mujeres actualmente afiliadas tiene menos de 50 millones y se encuentran en el rango etario entre 55 y 60 años de edad. ¿Cuántas son en total? 440.289 mujeres. Casi medio millón de mujeres que tienen menos de 50 millones. ¿A cuánto aspiran como pensión? A 200.000 pesos. Promedio. Porque este es promedio. Porque si el 61 tiene menos de 10 millones y esas personas con 10 millones de pesos van a aspirar, para decirlo claramente, una pensión de 47.000 pesos. Entonces esto, ahora, mire, para no aburrir con tantas cifras, vamos a los hombres. Los hombres tienen un poco más alta porque no tienen el problema de la maternidad, no tienen el problema que las mujeres las discriminan por el salario, etc. Bueno, en el caso de los hombres, el 74,9%, las mujeres son el 89,7%, en el caso de los hombres el 74,9% tiene menos de 50 millones de pesos. Entonces nadie está salvado aquí. El 5,01% solamente tiene más de 100 millones y en el caso de las mujeres es mucho peor, porque en el caso de las mujeres solamente el 2,6% tiene más de 100 millones de pesos.
Yo conozco personas que tienen 100 millones de pesos, funcionarias públicas que han trabajado 40 años en el aparato público, profesoras que han trabajado ganando 800.000 pesos 40 años, tienen 105, 110.000. ¿A cuánto aspiran las mujeres con ese ahorro? A una pensión de 440, 430.000 pesos. Tampoco no es ninguna maravilla, porque la gente, claro, con este nivel de precariedad, cuando tú le dices a alguien, oye, tiene más de 100 millones, a mí hace poco me entrevistó un periodista en Concepción y él estaba pero asombrado cuando yo le nombré quienes estaban sobre los 100 millones de pesos, era un escándalo para él. Y no, hay gente que con 100 millones va a financiar una pensión de 400.000 pesos, es muy poco. Estos datos, que son absolutamente ilustrativos, dan cuenta de una situación que no tiene, que no resiste análisis. Entonces uno escucha a los senadores y uno siente, yo después quedé bastante defraudado hoy día, porque tú te das cuenta que no hay capacidad de ganar sobre la base de la racionalidad, que tú los puedas convencer con los datos. Nosotros nos preparamos, lo decía Carlos con Fundación Sol, con Marco, nosotros nos juntamos permanentemente y tratamos de preparar argumentos, datos que sacamos de la superintendencia, no son inventos nuestros, para que no nos puedan refutar. Pero no, entra por aquí, sale por acá, te dicen hay que ahorrar más, pero ¿cómo ahorrar más la gente? Si la gente gana tan poco. Yo estos datos los tenía y por eso, Chubaya, bueno, tengo estos datos ahora. El 70% gana menos de 550.000 pesos líquidos. El 70%. Entonces esa gente está destinando todos los meses 55.000 pesos al ahorro. ¿Cómo le vamos a pedir que ahorre más? Pero hay otro problema más grave en este sistema, porque este sistema funciona sobre la base del ahorro y la rentabilidad del capital. Y usted, para que tenga ahorro, lo primero que tiene que tener es empleo. Y el empleo informal está aumentando. Y ahora con la crisis sanitaria, la crisis económica que se nos viene, y ustedes lo saben perfectamente, va a aumentar el desempleo, va a aumentar fuertemente, vamos a entrar en un proceso recesivo muy grande, y eso exige tener seguridad social. Así que yo creo que estamos en una situación compleja, pero al mismo tiempo contradictoria. Yo creo que vamos a ganar esta pelea. Yo soy de los convencidos, partimos hace muchos años, no se acuerden, y ustedes, Arica, son parte de la historia de la génesis, porque ahí partieron las Furiosas creo que se llamaban. Carlos, no me recuerdo el nombre, Furiosas eran las de Arica, unas compañeras que partieron, había gente hace mucho tiempo, casi 9 años atrás, y fuimos convergidos. ¿Ah? Sí, sí, eran justamente, no sé si me pueden apoyar las compañeras, se llaman Furiosas, las Furiosas. Era un grupo muy fuerte que había en Arica, un puñado chico, eso sí, porque en todas partes siempre parten puñados, había gente de la Confusan, de la FEMPRUS, creo, y fuimos generando esto con Concepción, Rancagua, Santiago, y formamos la coordinadora hace como 7 años atrás. ¿Tú te recuerdas, Carlos? Hicimos un congreso en Valdivia, y hemos venido lidiando, sumando gente de los distintos sectores. El aparato público ha jugado un rol importante. Y mira, y creo que la Giselle lo dijo, los políticos, yo francamente no entiendo cómo los políticos no toman esta bandera de lucha que es tan importante, ética, épica, le da sentido a la vida, y ¿por qué no la ha tomado ninguno? Por eso relevo un nivel de importancia el que los 5 senadores, 2 mujeres y 3 hombres, hayan tomado esta decisión valiente, Carlos. Sí. Sí, la verdad que se destaca el trabajo de los parlamentarios que han estado con la derogación del decreto 3.500. Giselle. Carlos, mira, quería un poco pedirle a Luis si nos puede colaborar con un concepto que hoy día tenemos bastante arraigado en nuestra sociedad. Y es que este nefasto sistema de capitalización individual ha introducido el concepto individualista de la capitalización individual y no el de reparto, que finalmente que también tiene que ser coparticipativo. Y este concepto un poco egoísta, individualista que socialmente tenemos, que parece un poco contradictorio, porque finalmente, a pesar de que somos y nos han vendido esta historia y que quedó en evidencia a través de los recursos de protección que se propició a través de la coordinadora a nivel nacional, de la capitalización individual, y que nosotros somos dueños de nuestros fondos, y que quedó en evidencia cuando finalmente el Tribunal Constitucional no dio lugar al retiro de los fondos.
un poco que también escuchamos a algunos diputados hablar del empoderamiento de cada uno de los cotizantes respecto de sus fondos. ¿Cómo podemos hoy día contraargumentar y prepararnos? Porque finalmente hoy día la gente contraargumenta que se me van a expropiar los fondos, contraargumenta que hoy día porque yo tengo que aportar a un tercero producto de mis ahorros o aportar al futuro y no tengo la certeza que se vaya a financiar. Todas estas incertidumbres e ideas que hoy día se han manipulado bastante por un sistema de capitalización, es lo que hoy día manifiesta mucho desconocimiento de parte de la ciudadanía, que todavía no se convence a pesar de la evidencia. Y como bien tú también decías, hoy más que nunca debemos desplegar estos esfuerzos, porque hoy día la crisis sanitaria dejó en evidencia además el tema de la precarización de este sistema de seguridad individual. El desempleo más que nunca se va a hacer evidente, y no solamente por la pandemia propiamente tal, sino por las nefastas decisiones que el gobierno ha tomado respecto de dictámenes de la Dirección del Trabajo que ya todos conocemos y que ha generado aún más precarización y que va a generar producto de esto también mayores lagunas laborales y vamos a ver también mayores consecuencias de este sistema capitalista, individualista, y que hoy día tenemos que tener argumentos sólidos para efecto de convencer a esa pequeña población que hoy día no hace conciencia de que tenemos que sumar, tenemos que exigir la derogación de este decreto ley 3.500. Pedirle un poco a Luis que nos pueda ayudar un poco en este tema, porque nosotros escuchamos inclusive a los parlamentarios instrumentalizando bastante este argumento hacia la ciudadanía. Sí, es la campaña. Esta pelea es una pelea también, hemos dicho, es una pelea política, económica, social, pero también es cultural a propósito de lo que dice Giselle, porque, claro, se ha instalado esta lógica del individualismo, esta lógica de la capitalización individual. Ráscate por tus propias uñas. Y yo creo que tenemos un desafío gigante nosotros de salir a discutir y a disputar con aquellos trabajadores y trabajadoras que incluso teniendo menos recursos a veces que nosotros mismos, están engañados. Creen que son propietarios de su ahorro. Y creo que lo mejor que podemos decirle es la experiencia de nuestra compañera del Norte Grande, de Antofagasta, María Angélica Ojeda, la profesora que elaboró 38 años, que intentó rescatar parte de su ahorro, y la enfermera de Punta Arenas, que también intentó sacar su ahorro y no pudieron, Beatriz Valenzuela. En fallos determinantes, la Corte y el Tribunal Constitucional dijo que no al lugar la petición de disponer de su ahorro previsional para hacer frente a una contingencia de extrema gravedad como era perder la casa, en el caso de la compañera Antofagasta, y en el caso de Beatriz en Punta Arenas, de pagar una enfermedad catastrófica que ella tenía. Es decir, aquí no hay sentimientos. Este tema es el frío e impersonal mundo del dinero. Aquí no hay sentimiento, no hay sentimiento. Miren, nosotros ganamos recién el último recurso de protección en Talca, ha sido el más categórico. La Corte de Apelación ahí determinó que nuestro compañero AFP Provida le reintegrara íntegramente el dinero y no recurrió al Tribunal Constitucional. ¿Qué hizo AFP Provida? Recurrió a la Corte Suprema. Entonces estamos a la espera de ese fallo. Yo quiero anunciarles que vamos a seguir todo el trayecto. Tenemos que apelar ahora en la Corte de Apelación Antofagasta y Punta Arenas. Si perdemos va a ir a la Suprema Santiago y vamos a llegar hasta el final. Una vez que tengamos la sentencia ejecutoriada, cuando acabemos todo el proceso, vamos a estar en condiciones de recurrir a la Corte Internacional de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque ya agotamos todas las instancias, no hemos demorado mucho, y la gente a veces dice, ¿por qué no demandan internacionalmente? Bueno, porque hay que cumplir con ciertas formalidades. Una de esas es acabar todo el procedimiento interno de la nación. Ahora, respecto al otro tema, la expropiación. Se habla mucho de que queremos expropiar el dinero. Y lo ha dicho Alamán, lo ha dicho Kass. Yo tuve un foro público con el senador Felipe Kass a propósito de esto. Pero ellos siguen mintiendo. Y con la mentira solamente nosotros podemos tratar de hacer propaganda a través de nuestros medios. Estos programas son muy importantes porque, si bien es cierto, los puede ver un grupo de personas, pero mañana tú los subes en tus redes,
Cada uno tiene que subirlo en su Facebook y la gente empieza a verlo, a compartirlo. Y que lo vean 2.000, 3.000 personas, 5.000, ya es un triunfo para nosotros, porque estamos educando. Y entregar los datos. Yo ahora voy a mandar a través del WhatsApp, Carlos, al Nacional, voy a mandar la presentación. Ahí están estos datos que leí, que entregué hoy día. Estos datos son muy importantes, porque esa es la forma de discutir con un trabajador. Yo le digo a la Ninosca con una enfermera. Una enfermera no es justamente el estrato más pobre del país, pero tampoco es rica. Pero tiene un salario, bueno, tú también lo sabes, Giselle, en el aparato público. Así es. O sea, yo trabajo en el sistema financiero, somos privilegiados si nos comparamos con la gente más humilde de este país. Pero nosotros somos trabajadores comunes y corrientes que queremos vivir en paz cuando lleguemos a viejos. Y ocurre que este sistema nos condena a pensiones que están por debajo del ingreso mínimo. Si esto es trágico. O sea, nadie se puede pensionar. Entonces, bueno, ¿cómo está esta batalla? En primer lugar, no queremos expropiar. La propuesta nuestra reconoce el ahorro que tiene cada persona. Si tú tienes 10, 20, 30 millones, se te reconoce. Pero mira, funciona tal como funcionó cuando a nosotros sí que nos expropiaron las antiguas cajas del año 81. Y los que estábamos trabajando nos dieron un bono reconocimiento que tiene un interés. Bueno, lo mismo queremos hacer nosotros, algo parecido. Se llama técnicamente cuentas nocionales. Así se llama. Es decir, un reconocimiento contable que te reconoce a ti un ahorro determinado y al final te lo liquida para cuando te corresponda la edad de pensionarte y se complementa con el fondo solidario, que tiene que ser solidario y de reparto. Bueno, eso es lo que podemos decir y yo creo seguir informando porque la televisión abierta no nos va a dar cobertura. Ustedes ya lo han visto, llevan a los gerentes de las AFP, llevan a... Miren, ¿cómo se explica que habiendo 5 senadores de la República que presentaron un proyecto para derogar el 3.500, a la televisión hayan llevado a detractores de esos senadores, a Lamán, a Kass, y no invitaron a ningún senador o a la senadora que presentaron este proyecto? Eso me decía un español que permanentemente tenemos contacto y sabe mucho del tema previsional chileno. Me dice, en Europa, a pesar que igual hay una ofensiva del capitalismo, me dijo, pero lo primero que haría en la televisión para destruirlo sería llevar al senador o a la senadora que presentó el proyecto. Y aquí no invitan a ningún senador ni senadora, pero sin embargo invitan a los detractores. Entonces, junto con los periodistas, muchos de los cuales son absolutamente obsecuentes, con los senadores atacan a Yarna Proboste, atacan a Jimena Órdenes y no tienen ellas la posibilidad de presentarse en la televisión y exponer sus distintos puntos de vista. Así que tenemos un desafío gigante, compañeras, compañeros, y este desafío es un desafío que yo creo que lo vamos a ganar porque tenemos la fuerza de la verdad, la fuerza de la razón, pero además también hay un componente de carácter ético. La gente no puede seguir viviendo como vive y después que superemos la pandemia, ojalá sea lo más pronto, tenemos que cuidarnos mucho. Vamos a volver con mucha más fuerza a luchar por restituir derechos sociales. Y esto creo que hay que plantearlo con cuidado porque algunos intentan caricaturizar, nos están amenazando, esta gente quiere la violencia. No, nosotros siempre hemos querido la paz. El problema es que el sistema es tremendamente violento porque no nos deja la posibilidad. Mire, recuerden ustedes, el 2016 hicimos marchas multitudinarias en todo el país, millones salieron a las calles. Niños, jóvenes, adultos, ancianos marchaban. ¿Qué nos decía el gobierno? Hoy felicitamos las marchas de ustedes porque son pacíficas, no hay desborde, son los días domingos. Bueno, marchamos, nos aplaudían. Y no sirvió de nada. Entonces, en el 2017 decidimos pasar a la ofensiva, hicimos un plebiscito. 1.074.000 personas. Miren, el plebiscito que hicieron hace poco los alcaldes votaron 2,5 millones. Nosotros 1.074.000, pero nosotros autofinanciados, autoconvocados, sin un peso del Estado. Y fue un hecho histórico importante. El 2017 fue ese plebiscito. El 2018 pasamos a una segunda fase. Convertimos nuestra propuesta a través de la iniciativa popular de ley que en Chile no está garantizada en la Constitución. Hicimos cabildo para que la gente discutiera. Lo presentamos en el Congreso, más de 40 diputados la acogieron. Y el 2019, el año que pasó, decidimos desarrollar la estrategia judicial recurriendo de protección en 23 cortes de apelación en todo el país. Entonces hemos hecho todo. Y ahora pedimos la derogación del decreto de ley. ¿Qué quieren? Yo creo que hay que preguntarle qué más puede hacer el movimiento social
frente a una demanda tan sentida como restituir un derecho fundamental como es la seguridad social. Si hemos hecho todo, marcha, hicimos una paralización, entonces después se asombran, se sorprenden porque la gente se violenta. Y la violencia no es más que la expresión de un pueblo que muchas veces siente que todos los canales alternativos se les cierran de manera permanente y además con una suerte de tremenda injusticia y abuso. Y creo que eso es lo que hoy día está planteado y tenemos que hacer los esfuerzos por seguir batallando. Luis, ¿crees tú que hoy en día, con toda esta lucha que hemos tenido desde un comienzo en contra de la AFP, estamos ya teniendo resultados? Pregunta las personas, los trabajadores y trabajadoras que están en vivo, pregunta si hemos llegado a los resultados que esperábamos con toda la gestión que hemos hecho como coordinadora. Bueno, yo creo que todavía no llegamos al resultado esperado. El resultado esperado es que acabemos con este decreto ley, acabemos con las AFP. Las AFP como institución pueden seguir trabajando en el pilar voluntario, eso lo hemos dicho. Si alguien quiere tener ahorro voluntario, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues? Es como un fondo de inversión. Los fondos de inversión existen. Aquí está BlackRock, la Reinvial, en Consul. Hay montones de fondos de inversión. Las AFP son un fondo de inversión, porque tú le pasas tu dinero y ellos lo invierten en el mercado financiero tratando de sacarle renta. Eso es lo que hacen. Es como un fondo mutuo y las AFP a veces logran obtener mejor rentabilidad que lo que te garantiza un banco. Pero yo no quiero mi ahorro que va a garantizar el final de mi vida activa expuesto en el mercado financiero. Ahora, si tú quieres especular con tu dinero, es tu problema. Lo que nosotros necesitamos es un sistema público de pensiones, público. No estoy diciendo estatista. También hay que tener cuidado con esta palabra porque está llena de prejuicios, de connotaciones, porque estatista entonces se dice los comunistas, el marxismo. Y eso es lo que dicen. Alamán, ¿por qué reitera tanto esto del estatismo? Y los trabajadores hemos sido partidarios siempre de múltiples formas de propiedad. Miren, las antiguas cajas eran corporaciones de derecho público, otras eran corporaciones de derecho privado, y una corporación de derecho público no necesariamente está en manos del Estado, puede ser autónoma del Estado, supervisada, por supuesto, por el Estado, supervisada por el Banco Central, de forma tal que haya plena autonomía, de forma que los gobiernos de turno no metan las manos en los ahorros previsionales por la vía del crédito para financiar otro tipo de operaciones. Y eso es perfectamente posible. Cuando ellos dicen que se roban la plata, los políticos, ellos mismos se están auto-ofendiendo y están denigrando la política. Eso es lo trágico. Y aquí la función pública juega un rol importante en la ANEF, porque hay que reivindicar, yo soy del sector privado, pero hay que reivindicar la función pública. Sin función pública, la función pública viene de los griegos, entonces sin función pública, provisto de una probidad del funcionario, el hombre y la mujer que desarrolla esta actividad, no habría posibilidad de hacer política. Y por eso el funcionario público tiene cierta estabilidad en el empleo. Esta gente no lo ha logrado entender porque dicen son privilegiados. No, porque tienen que tener estabilidad, porque cumplen una función garante. Porque si no tuvieran garantía en el empleo, entonces cualquier gobierno lo arrasaría, como han arrasado en el último tiempo. Es decir, la función pública no debe depender de los gobiernos de turno, porque la función pública está por encima. Es una función, por algo los funcionarios públicos no ganan mucho dinero tampoco. Tienen un salario decente, un empleo decente, pero no son para hacerse ricos. Ningún funcionario público puede pretender hacerse rico en la función pública. Entonces creo que tenemos que reivindicarla, especialmente ahora en esta pelea, en esta batalla. Y creo que en ese sentido también ha faltado. Y Giselle a lo mejor está de acuerdo conmigo. Mira, hemos estado en varios foros con presidentas. Nosotros la coordinadora tenemos muchas presidentas. La Sandra Marín es nuestra vocera en el Guamapu. Así es. Compañera, le mandamos un saludo. Sí, una mujer combativa. Pero estuvimos con la se me olvidó el nombre, la Daisen, la compañera, la presidenta Daisen, la Jessica. Jessica Almona. Sí, Jessica Almona, sí. Y hemos estado con distintas presidentas de la ANEF en casi todas partes. Las presidencias de la ANEF juegan un rol. Bueno, estuvimos con el compañero de Iquique, que ayer hizo un video también, el compañero de Iquique, que es presidente de la ANEF. Ahí funciona nuestra coordinadora, porque la ANEF además es un sindicato importante,
como los sindicatos del colegio de profesores. Entonces, hoy día tenemos que hacer un esfuerzo más grande en unidad. Creo que nosotros tenemos que acabar con el sectarismo estúpido que el sindicalismo mantuvo mucho tiempo. Y poner como condición, yo diría, principios, valores. Necesitamos dirigentes honestos. Yo creo que eso también tenemos que combatirlo en el seno de nuestra propia organización. Nosotros tenemos que desterrar y despejarnos de todos esos dirigentes corruptos, porque también ha habido mucha corrupción en el sindicalismo, mucha corrupción. Y la gente no les cree. Mira, y están todas las instituciones dañadas. El sindicato no está tan dañado, está dañado, pero no tanto, porque todavía los trabajadores, cuando están con problemas, ¿dónde recurren? A sus sindicatos. Los trabajadores todavía tienen, la única herramienta que saben es organizarse en los sindicatos, y por eso tenemos que restituirle el rol que se merecen. Pero creo que hemos dado pasos. Nosotros hemos trabajado en la coordinadora con el presidente, nuevo presidente que tiene la ANEF, José de Belli, que ha estado bien cerca de... José Pérez de Belli, sí. Él ha estado trabajando y hemos logrado aunar criterios después del 18 de octubre, bueno, con el movimiento Unidad Social. Hemos hecho muchos esfuerzos también en orden a transitar en la misma dirección. Y creo que eso tenemos que profundizarlo después que se pase esta pandemia. Yo creo que ese es el desafío que tenemos. Giselle, adelante. Carlos, sí, bueno, antes de pasarle la palabra, para no robar un poco tanto la palabra, agradecerte, Luis, también por estas palabras, porque yo creo que hoy día el empleo público está bastante denostado, bastante manipulado por parte de la clase política en uno y otro sector, porque no vamos a decir solamente que hoy día son los que están gobernantes, porque también se han sumado otros sectores que también no han dignificado precisamente la función pública. Y qué bueno que tú tocas este tema, porque hoy día el empleo público precisamente lo que requiere es estabilidad laboral, porque hoy día las políticas públicas no pueden ser tan ambivalentes dependiendo del gobierno de turno, y eso es sumamente relevante. Y la estabilidad laboral del funcionario público depende también de que tenga hoy día, que esa estabilidad le permita hoy día tomar decisiones dentro del marco de la función que desempeñamos en beneficio precisamente de los derechos sociales y de las políticas públicas que desempeñamos, y eso es un rol tremendamente importante para nosotros. Hoy día, si el funcionario público no tiene estabilidad y seguimos en un gran porcentaje a contrata como hoy día lo somos, vienen los gobiernos de turno, la alternancia y el riesgo no permiten muchas veces defender las políticas públicas como pudiéramos hacerlo. Así que, bueno, agradecida tus palabras también, y yo creo que este tema no es menor para nosotros. Yo solamente como parte final, hoy día estaba buscando un poco la información, contextualizando lo que queríamos compartir. Encontré una declaración reciente de uno de los principales actores de la AFP, que es el presidente del Grupo SUNA. Le preguntaban a él dice si le preocupaban las propuestas parlamentarias en torno a la derogación del decreto ley 3500, y dice, claro que sí. Voy a mencionar algunas palabras para que dejemos en evidencia cómo ellos manejan el sistema. Dice, claro que sí, dice fundamentalmente por los trabajadores, porque tenemos claro que antes de la AFP los trabajadores no participaban en las creaciones de mercados. Cuando un sistema nacionalizado, yo como trabajador no participo en la dinámica del mercado, dicen ellos. Dice, un trabajador que tenga el salario mínimo está participando hoy en día de la inversión y es dueño de muchísimas compañías. Y el día que nacionalicemos, hasta ese día, porque el Estado no es un inversionista institucional, nos quitan a todos los trabajadores la oportunidad de participar en la generación de riquezas en el mercado, ser dueños de las compañías. ¿Sabes que lo encontré tan, no sé si la palabra es un tanto burlesco, porque pretender que hoy día un trabajador que tiene el sueldo mínimo va a tener la capacidad de administrar esas compañías que ellos dicen de las cuales somos parte, cuando en realidad lo único que nos transmite hoy día son las pérdidas de ese sistema capitalista, y que lo único que obtienen ganancias hoy día son precisamente los que administran y no los trabajadores. ¿Cuántos son las pérdidas acumuladas en el último año calendario? Eso lo tenemos en evidencia. Perfecto. Ninoca. Dime, ya mira, en relación a lo que mencionaba de la función pública, creo que en este momento en el que estamos viviendo de contingencia, o sea, si no relevamos el accionar de lo que es la función pública, en lo que se ha visto claramente cuánto es de necesario, principalmente en lo que es la docencia, en lo que es el servicio público que engloba lo que lidera Gisela acá en la región, y principalmente lo que es la salud. O sea,
Imagínate que en estos momentos son los hospitales públicos los que están Claro. poniéndole la cara a toda esta situación de pandemia, ¿ya? Y aún así el Estado, el gobierno, los políticos se atreven a cuestionar la función pública, cuando somos nosotros, me refiero a nosotros en general, los funcionarios públicos y también especialmente los de la salud, que le estamos poniendo frente a todas las inoperancias y absurdos que han hecho a nivel desde el ministerio hacia abajo, en donde son todos los días los funcionarios públicos de la salud los que se exponen, en primer lugar, a esta enfermedad y después a respaldar la función pública en salud. Entonces, si es que en estos momentos el gobierno o los políticos, que no son precisamente los más nobles en este momento, se atreven a cuestionar y a vilipendiar, como dijo la Giselle, la función pública, creo que no han entendido nada de lo que es un gobierno, de lo que es la democracia y de lo que son los derechos en general y el rol del Estado, de ese Estado que no es el que te está apuntalando con bonitos y con cositas y nada, sino que son políticas públicas que hagan un Estado más fuerte, un Estado en donde se respalde lo que es el accionar de la función pública como tal, la educación, la salud, las pensiones, etcétera. Si no se respalda de esa manera y no se fortalece lo que es la función pública, obviamente no se ha aprendido nada. Y yo creo que ese es el trabajo y el camino que tenemos que transitar y que respaldar en estos días. O sea, esta pandemia va a pasar y yo creo que nosotros somos los responsables de tener las cositas tan claras, y hacerle parecer y hacerle conocer a todas las personas que nosotros representamos y que confían en ese buen accionar de los funcionarios, tenerle las cosas claras para que cuando pase esta pandemia, creo que nuestro objetivo principal va a ser, una vez más, derogar en primera instancia esta ley, el decreto 3.500, la ley 3.500, y por otro lado, obviamente, la Constitución, que nos tiene ahogados en algo que no podemos hacer. O sea, tal como tú mencionabas al principio, si el Poder Legislativo no está en condiciones de modificar o de accionar en relación a una ley, ¿quién entonces? ¿Quién entonces? ¿Sí? Nuestro primer objetivo posterior a esto es modificar la Constitución, seguir trabajando de manera activa y seguir todas esas labores y esas funciones que tienen que ver con respaldar los derechos y la dignidad de las personas. Sí, perfecto. La verdad que quedan hartas preguntas en el tintero. Tenemos bastante gente en vivo que nos hacen preguntas, pero lamentablemente se nos ha pasado volando el tiempo. Estos 60 minutos han sido bastante cortos explicativamente. Ahora, la última pregunta es decirle a Luis, Luis, ¿qué nos queda por depender o esperar lo que está pasando en el Senado? La gente pregunta, ¿qué se viene ahora? Sí, mira, bueno, antes me parece muy, muy importante la reflexión de Ninosca en el contexto de lo que es la función pública, pero más que la función pública, defender lo que es público, porque lo público es la antípoda de lo privado. De todo lo que está en la esfera de lo público es aquello en la que todos los seres humanos que habitamos este territorio tenemos derechos sobre él. Entonces lo público es tremendamente relevante. Y quiero traer a colación, antes de entrar a la pregunta que haces tú, Carlos. Mira, y estos ejemplos los he estado colocando en los últimos foros. 4 países capitalistas. Alemania, Angela Merkel. Francia, Emmanuel Macron. Reino Unido, Boris Johnson. Giuseppe Conte en Italia. Las 4 economías más poderosas de Europa: Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia. Forman parte del grupo de los G7, esos 4 junto a Estados Unidos, Canadá y Japón. Ahí están los 7. Estos 4 países de Europa son países gobernados por gobiernos de derecha. Si toda esta gente que nos escucha, gobiernos de derecha, Angela Merkel, que ya va por un periodo súper largo, Emmanuel Macron, Boris Johnson. Miren, Johnson, antes de enfermarse por el COVID-19, se parecía un poquito a Bolsonaro, nunca tanto, pero algo parecido a
a Trump, denostando lo público. Se enfermó y tuvo que ir a parar al hospital público, porque en el Reino Unido la sanidad pública, como le llaman ellos, es la mejor. Bueno, cuando salió, agradeció públicamente a los funcionarios enfermeras, a su hijo, lo va a bautizar con el nombre de los enfermeros que lo atendieron, migrantes, y dijo: la sanidad pública me ha demostrado que es lo mejor que tenemos en el Reino Unido. ¿Qué dijo Emmanuel Macron? La salud pública, la sanidad pública es lo mejor y hay que fortalecerla con dinero. Angela Merkel está destinando millones de euros a fortalecerla. Bueno, ¿para qué voy a hablar de Giuseppe Conte? Que Italia ha aumentado en 2 puntos del Producto Interno Bruto el gasto para mejorar las pensiones. Y España no hablemos. Entonces, la derecha aquí en este país es cavernícola, es una derecha absolutamente pegada en la postremería de lo más rancio. Nos quiere hacer involucionar. Y el problema, porque ya se dijo al principio, lo dijeron ustedes muy bien, hay una suerte de dogmatismo, de fanatismo. Y por eso nos ha costado tanto a los chilenos. Y si nosotros tuviéramos aquí a Emmanuel Macron, en Europa no pueden concebir este sistema. ¿Qué nos queda ahora? A propósito de tu pregunta, yo creo que seguir haciendo esto, debate, y creo, yo los invito a ustedes, el primer foro que hacen con la coordinadora, pero creo que ya pueden empezar a hacer foros regionales, invitando a los diputados, invitando a los políticos, incluso a los políticos de derecha. Yo creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a discutir política con letras mayúsculas. La política es patrimonio, la política es público, la política es lo público y está mancillada en nuestro país. La gente le tiene tirria, fobia, porque los políticos la han mancillado, no nosotros. Yo siempre digo, yo tengo las manos impolutas. Yo puedo haber cometido muchos errores en mi rol de dirigente, soy dirigente hace muchos años, pero he tratado de hacer las cosas bien y creo que todos los dirigentes siempre, y además lo hemos dicho, en este movimiento estamos ad honorem. Aquí nadie recibe dinero. Yo en este tiempo de confinamiento he trabajado más ahora en el confinamiento porque estamos con foros a las 10 de la noche, ahora hay otro foro más, entonces al final estamos prisioneros de la tecnología y ustedes lo saben perfectamente. Sí. Estamos siendo prisioneros de la tecnología, entonces la tecnología tiene que ser un gran aliado, una ayuda, pero no nos puede, y este es el gran problema que vamos a tener que pasar a debatir, el teletrabajo, porque el teletrabajo está generando otros grandes problemas, está destruyendo las relaciones humanas internas. Lejos de lo que se creía, las relaciones entre padre, madre e hijo están empezando a ser irascibles, justamente por el encierro. Aumentan los costos, aumenta el costo de electricidad, empiezas a tensionarte, pierdes relaciones sociales, que es muy grave, porque tú en tu trabajo te interrelacionas con otras personas que no son propiamente tu familia, y eso es parte de la vida humana, pues. Entonces, tenernos confinados, estamos siendo un tanto prisioneros, que es tremenda. Pero esto va a pasar, ¿eh? Yo también, como decía Ninoska, esto va a pasar. Esta crisis la vamos a ganar los seres humanos porque somos mucho más potentes que este virus. Pero ha demostrado algo, que el capitalismo, este sistema, ni siquiera es capaz de protegernos de un virus. Es tan incapaz, este modelo tan incapaz que ni siquiera... Y lo importante que es fortalecer hoy día la institucionalidad del Estado, Luis, porque yo creo que eso como sociedad... si hace un tiempo discutíamos sobre el tema de la expropiación de los fondos y todos estos temas que hablan un poco del asistencialismo hoy día, muchos parlamentarios que no están de acuerdo. Hoy día lo único que nos ha dejado en evidencia esta crisis social y la pandemia es la necesidad de fortalecer, inclusive, como tú bien dijiste, sociedades capitalizadas. Hoy día han entendido la necesidad de fortalecer el sistema de salud, y aquí también quiero por este medio enviarle un abrazo a mi compañera Ninuska, con la que siempre tenemos contacto, y el gran trabajo que están ellos desarrollando también en la región como organización. Igual enviar un reconocimiento y un abrazo fraternal, porque todos hoy día dependemos de los trabajadores y las trabajadoras del área de la salud, y para ellas principalmente también lo complicado que es para sus familias hoy día retornar a sus hogares día a día, el distanciamiento que hoy día muchos viven, largos turnos, y no podemos menos que mencionarlo. Pero hoy día yo creo que nos podemos quedar como conclusión la necesidad de fortalecer, y eso no lo van a poder borrar con nada, porque absolutamente esta necesidad humanitaria nos ha dejado en evidencia. Perfecto. Compañeros y compañeras, lamentablemente me están diciendo por interno que hemos llegado
el tiempo no amerita. Pero sin antes queremos, antes de pasar para despedirnos cada uno de nosotros y nosotras, es bueno también mencionar la nula participación de nuestros senadores que representan nuestra región. Hay que decirlo, porque en nuestra campaña también hay que evidenciar la gente que no está con los trabajadores y las trabajadoras y por mejorar las pensiones. José Miguel Insulza, le mandamos una carta mediante su representante en la región, por el jefe de bancada hace 2 semanas, nula respuesta. José Durana, él se adhirió inmediatamente a defender el modelo de las AFP. Hay que decirlo, porque así también como destacamos a los diputados y a los senadores que están con derogar este decreto de ley 3.500, también hay que evidenciar a la gente, los parlamentarios que no están con los trabajadores y las trabajadoras. Dejamos brevemente la despedida para que nos vamos despidiendo, ya son, nos quedan, me dicen que quedan 30 segundos, así que Ninosca. Ya. Igual agradecida de este foro, esperamos volver a repetirlo y fuerza y a seguir, mucho. Perfecto. Gracias. Perfecto. Giselle. Un saludo para todos mis compañeros y compañeros del sector público que hoy día también están desarrollando una gran labor y como dijo Luis, hoy día no han sido tiempos fáciles, las relaciones humanas, interpersonales, familiares, hoy día están bastante sacrificadas. Sabemos que hay una laboral complejo, pero también debemos reconocer hoy día esta dualidad de funciones triplicada hoy día, laborales, familiares, hogareñas, que están siendo sumamente complejos y agradecerle a Luis también por esta instancia. Perfecto, Luis. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, como dijeron ustedes, después de la superación de esta pandemia tenemos que llegar con algunas ideas más claras, a fortalecer el Estado. El Estado ya ha quedado de manifiesto que no podemos dejar este Estado sujeto a que justamente cuando hayan crisis corren los que lo denostan a pedir plata al Estado. Hemos visto como Cencosud, como Ripley, que son los que denostan permanentemente al Estado, a la función pública, al funcionario, funcionaria pública, después corren a utilizarlo. Y creo que tenemos que esta gran enseñanza, fortalecer la sanidad pública, la salud pública, creo que es la gran batalla que tenemos que dar desde Arica a Magallanes. Yo creo que ahora queda de manifiesto que esto no vamos a poder echar pie atrás. Y seguir en esta batalla por la derogación del decreto de ley 3.500. Un gran abrazo, Carlos, Ninosca y Giselle. Bueno, agradecemos la participación de Luis, Ninosca, Giselle. Gracias, Carlos. Y nos vamos con un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras en esta etapa pandémica que estamos viviendo, pero no hay que olvidar que el tema de las AFP viene más de 30 años que nos están robando y nos están metiendo las manos en el bolsillo. Arriba los que luchan, compañeros. Muchas gracias. Gracias.